Mito del infierno. La palabra infierno viene del latín infernum o inferus, por debajo de, lugar inferior, subterráneo, y está en relación con las palabras Sheol, hebreo, y Hades, del griego. Según muchas religiones, es el lugar donde después de la muerte son torturadas eternamente las almas de los pecadores. Es equivalente al Gehenna del judaísmo, al Tártaro de la mitología griega, al Helheim según la mitología nórdica y al inframundo de otras religiones. En la teología católica, el infierno es una de las 4 postrimerías del hombre. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma su existencia y su eternidad como lugar a donde las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden, inmediatamente después de la muerte, para sufrir las penas o fuego eterno. La teología cristiana ha discutido la noción del infierno a lo largo de su historia. En un tiempo no hubo duda de que se trataba del lugar en el que se castiga eternamente a los pecadores, en el que los tormentos no podían ser conmutados. En el siglo III, Orígenes sostuvo la hipótesis que lleva por nombre apocatástasis o restauración, que implicaba la idea de que, al final de los tiempos y luego de sufrir diversas penalidades, todos los condenados al infierno, incluyendo a Satanás y a los restantes ángeles caídos, serían liberados. Esta idea fue condenada como herejía por la Iglesia. En contraste, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino creían que la gran mayoría de las personas se condenaría al infierno. De hecho, Agustín se refería a los réprobos como la masa damnata o multitud de condenados. El teólogo luterano Karl Barth y su colega católico Hans Urs von Balthasar sostuvieron que existe una razonable esperanza de que todas las personas serán salvadas, por el tremendo acto de amor que realizó Cristo en la cruz. En la actualidad, el pastor evangélico Rob Bell sostiene que el infierno está vacío. C.S. Lewis sostenía que el infierno semeja a la celda de una prisión, en donde la puerta del calabozo se cierra desde dentro, no desde fuera, siendo la intención del condenado el no querer vivir la eternidad con Dios. Hay diversas historias sobre el infierno y gente que posiblemente estuvo en las profundidades del mismo. ¿Pero esas historias son reales? Queda a interpretación de cada uno de ustedes. Un relato desde el Averno. Un hombre caminaba dentro de la niebla, podía escuchar el eco de sus propios pasos y delante de sí no parecía haber nada. Pero él caminaba sin descanso, caminaba, sin pensar algo, sin reflexionar, sin cuestionarse qué hacía allí y caminó hasta que finalmente emergió entre la niebla, una caverna enorme con una entrada oscura y fría. Entonces él lo supo con la lógica que había llegado el momento, había finalmente llegado a las puertas del infierno, él, una pobre alma solitaria, sabía que era su obligación entrar, no había de otra, caminó dentro de la caverna y estaba muy oscura adentro, con algo pulsante terriblemente maligno al fondo. Podía sentir el olor a carne podrida, y entonces escuchó una voz que entró desde todos los poros de su cuerpo, una voz inminente terriblemente poderosa que le dijo: «Bienvenido». La pobre alma, temblando, a punto de perder la compostura, con la voz quebradiza y llorosa preguntó: «¿Quién eres?». La voz, intrigante pero paciente, le contestó: «Tú sabes quién soy». Entonces, el hombre empezó a llorar. «No entiendo, ¿por qué estoy aquí? Yo llevaba una buena vida, ¿por qué? Si yo no le hice nada a nadie». Y entonces, luego de varios segundos, tomándose su tiempo, la voz tan calmada y profunda le pregunta: «¿Qué esperabas?». Él se secaba las lágrimas, sollozando y reflexionó: «En la Tierra dicen que el mayor truco que tú le jugaste a la humanidad es convencerlos de que tú no existías». La voz responde, luego de pensar unos instantes: «No, la mayor jugada que le jugué a la humanidad, es hacerles pensar que había alternativa». El hombre continúa sollozando y dice: «Tú eres el diablo». La voz le corrige: «No, yo soy Dios». Así como esta historia podemos encontrar muchas, una de las más conocidas y que en lo particular me gusta y les recomiendo que lean. Es la Divina Comedia, les dejo un poco de contexto y los círculos infernales que el autor visitó en su viaje. Dante Alighieri, en El infierno, primer canto, describe la visión del propio viaje en la ultratumba. Aquí el infierno está dividido en círculos que son significativamente 9, basado en el pensamiento aristotélico tomístico. La construcción del infierno está explicada por el autor en el canto 11.
Antes de ingresar a los círculos encontramos la selva, el Coliseo y la colina donde Dante se encuentra perdido en el medio del camino de nuestra vida. Detrás de la colina se encuentra la ciudad de Jerusalén, debajo de la cual se imagina cavada la inmensa vorágine del infierno. Entra entonces por la puerta del infierno y penetra así en el anteinfierno. Superando el río Aqueronte en la barca de Caronte entra en el verdadero infierno. Este infierno es un lugar infinito, entre más personas entren a este lugar más va a crecer y así hasta el fin de los tiempos sin límite alguno. Círculos del infierno. Vestíbulo del infierno. Justo antes de entrar al infierno se encontraba un espacio en el cual penaban las almas que habían vivido sin cometer méritos ni infamias. Los inútiles, los indecisos, aquellos que a su paso por el mundo no habían dejado huella estaban condenados a correr sin reposo, desnudos, perseguidos por insectos y avispas que los picaban en todo el cuerpo. Su sangre y sus lágrimas, al caer al suelo, alimentaban a una serie de repugnantes gusanos. Estas almas estaban condenadas a nunca cruzar el río Aqueronte, pues carecían de la voluntad para tomar tal decisión. Aunque Dante no los cita por su nombre, se ha intentado identificar la descripción de algún personaje con Esaú, Poncio Pilato y, especialmente, el Papa Celestino V. Primer círculo. Se trata del limbo. En él se encuentran las personas que no han recibido el bautismo y que nacieron privados de la fe, no pueden disfrutar de la visión de Dios, pero no son castigados por algún pecado. Su condición ultraterrena tiene muchos puntos de contacto con la concepción clásica de los campos elíseos. Pero según la doctrina cristiana algunas almas pudieron salir del limbo y acceder al paraíso. Se trata de hecho de los grandes padres, como Adán, Abel, Noé, Moisés, Abraham, David, Isaac, Jacobo, Raquel y muchos otros. En el tercer canto también aparece entre ellos el pagano Rifeo, que vivieron antes del cristianismo pero que Cristo liberó después de la muerte llevando la insignia de su victoria sobre el mal y causando entre otras cosas daños físicos al infierno, por ejemplo hizo derrumbarse todos los puentes de las Malevolge, como explica Malacoda a Virgilio en el canto 21. Se encuentran aquí Homero, Horacio, Ovidio, Lucano, Electra, Héctor, Eneas, Julio César, Camila, Pentesilea, Latino, Lavinia, Lucrecia, Julia la Mayor, Marcia, Cornelia, Saladino, Aristóteles, Sócrates, Platón, Demócrito, Diógenes de Sinope, Anaxágoras, Tales de Mileto, Empédocles, Heráclito, Zenón, Dioscórides, Orfeo, Cicerón, Lino, Séneca, Euclides, Ptolomeo, Hipócrates, Avicena, Galeno, Averroes. Además en el canto 22 del Purgatorio Virgilio nombra compañeros suyos del limbo en una conversación con Estacio. Ellos son Terencio, Estacio, Plauto, Vario Rufo, o quizás Barrón, Persio, Eurípides, Antifonte, Simónides de Ceos, Agatón de Atenas, Antígona, Deifile, Argia, Ismene, Ipsípila, Manto. Segundo círculo. La lujuria, aquí comienza el verdadero infierno. De hecho encontramos a Minos que juzga a los condenados según el mito ya presente en Homero y Virgilio. En el segundo círculo están castigados los pecadores incontinentes y en particular los lujuriosos. Ellos son empujados por el aire, vencidos por la tormenta infernal, evidente contrapaso, por analogía, de la pasión que los abrumó en vida. Tercer círculo. En el tercer círculo es el de la gula. Dante y Virgilio continúan encontrando pecados incontinentes, en particular golosos. Ellos están inmersos en el fango, bajo una lluvia incesante de granizo y nieve, y atacados por Cerbero, guardián de todos los infiernos según la mitología clásica, pero aquí relegado a guardián del tercer círculo. El contrapaso es más complejo respecto al anterior círculo pero se puede ver igual. En el fango en el cual están obligados a arrastrarse una antítesis del uso refinado que hicieron en vida en el sentido del gusto y, en la avidez del guardián que los maltrata, un reflejo de la avidez y la codicia. En conclusión, se puede decir que está potenciado al máximo el aspecto bestial de la avidez de comida, como se nota también en la degradación que sufre el mismo Cerbero respecto a su breve aparición en la Eneida. De hecho, Dante maximizó la monstruosidad del aspecto físico así como en el objeto que se le tira. Una focaccia somnífera en la Eneida, pero acá un puño de tierra. Cuarto círculo.
Los pecadores de incontinencia del cuarto círculo son los avaros y los pródigos, condenados a empujar enormes pesos de oro, divididos en dos grupos que cuando se encuentran se injurian. La grandeza del peso que los oprime simboliza la cantidad de bienes terrenales que acumularon o gastaron, dedicándose enteramente a esto en vida. El guardián del círculo es Plutón, rey del Averno, que Dante confunde quizás con Pluto, dios de la riqueza. Quinto círculo. Este círculo es el último en el cual se encuentran pecadores castigados por su incontinencia. Aquí están los iracundos y los perezosos. Los primeros, inmersos y los segundos, sumergidos en el pantano del Estigia. Los primeros estuvieron inmersos en el fango de su propia rabia, y ahora se golpean y se injurian eternamente, mientras los segundos gastaron su vida en la inmovilidad del espíritu, y por eso están hundidos, privados de aire y palabra así como en vida se privaron de las obras. El custodio, también barquero sobre el Estigia, es Flegias, alegoría de la ira. Su figura es tomada de la mitología, siendo él el rey de los lápitas que incendió el templo de Delfos para vengarse de Apolo, que había seducido a su hija, como narran Virgilio y Estacio. Se ha planteado la hipótesis de que en el pantano se encuentren los soberbios y los envidiosos, ya que no aparecen en ninguna otra parte, pero viéndolo mejor, los modos en los cuales un hombre puede pecar son infinitos y por eso las culpas están repartidas en grandes categorías, según una justicia divina que resulta inescrutable para la lógica humana. Notamos después cómo la soberbia y la envidia serán castigadas en el purgatorio no como culpas precisas, sino como tendencias del carácter, diferencia que distingue bien a ambos reinos. Sexto círculo. El sexto círculo está dentro de los muros de la ciudad de Dite, en la mitología homónimo de Plutón, y aquí vigilada por una multitud de diablos y por las furias o erinias. El primero es el nombre en latín, el segundo en griego. Estas son tres, Megera, Alecto y Tisífone, son las diosas de la venganza y personifican el remordimiento por un delito cumplido que perseguía al criminal. Aquí son castigados los herejes, entre los cuales los epicúreos, que negaron la supervivencia del alma, en sepulcros en llamas. La idea probablemente está tomada de la pena a la cual estaban castigados los herejes en los tribunales terrenales, es decir la hoguera, en cuanto el fuego era considerado símbolo de purificación y correspondía a la luz que ellos pretendían expandir con sus doctrinas. En el infierno los seguidores de cada secta están juntos, en contraste a la discordia y a la división que en cambio llevaron en la iglesia, mientras que el sepulcro alude a la negación de la inmortalidad del alma, aunque no todas las herejías la negaban. Los heresiarcas no están incluidos en las grandes categorías de la incontinencia y de la malicia, sino que forman una clase distinta. De hecho, estos creyeron poder escapar al juicio normativo de Dios, pero no fueron inmunes a su castigo. Naturalmente son distintos también de los condenados del primer círculo, los cuales no son verdaderos condenados en cuanto la de ellos fue simple ignorancia, y no una libre elección. Séptimo círculo. Al séptimo círculo se accede después de haber superado los restos de una grieta, provocada por el terremoto que movió la tierra al morir Cristo. Esta marca una gran diferencia respecto a la parte superior del infierno. De hecho, los condenados de los últimos tres círculos son culpables de haber puesto malicia en sus respectivas acciones. El custodio del círculo es el Minotauro, que representa la loca bestialidad, es decir, la violencia que equipara a los hombres a las bestias. Aquí son castigados los violentos, divididos en tres grandes giros. Primer giro. Los violentos contra el prójimo, es decir, los homicidas, los criminales, los tiranos, los violadores y los bandidos se encuentran inmersos en el Flegetonte, un río de sangre hirviente que simboliza la que derramaron en vida, y son atormentados por los centauros armados de arcos y flechas, que también representan la violencia y la fuerza bestial. Los condenados están inmersos en el río en distintas proporciones según la gravedad de la culpa y son atravesados por las flechas disparadas por los susodichos centauros si intentan salir más de lo establecido. Segundo giro. Los violentos contra sí mismos están divididos en dos categorías netamente distintas por la diversidad de sus penas. Los suicidas son transformados en árboles por haber querido voluntariamente renunciar a su naturaleza humana, y de hecho no podrán nunca recuperarla. El día del juicio final, cuando los condenados y los benditos tomen sus cuerpos para sufrir y gozar del modo más intenso, los suicidas se limitarán a colgar a las ramas del propio árbol el cuerpo recuperado. Ellos son además castigados por las arpías, criaturas mitológicas con cuerpos de buitre y caras de mujer, que en la Eneida profetizaban a los troyanos hambre y desgracias.
En cambio los derrochadores, que en vida destruyeron y desgarraron su sustancia patrimonial, aquí son desgarrados por lebreles famélicos. Estos son distintos de los pródigos del cuarto círculo, ya que no solo no tuvieron mesura a la hora de gestionar su patrimonio, sino que también tenían objetivos destructivos, y de esta manera destruían su propia sustancia. Son por lo tanto víctimas de una caza infernal, muy parecida a aquellas narradas en el medioevo. El ejemplo más famoso se encuentra en el Decamerón de Boccaccio, en el cuento de Nastagio degli Onesti, y de ese modo también acrecientan el sufrimiento de los suicidas. Tercer giro. Los violentos contra Dios, la naturaleza y el arte son, de hecho, divididos en tres grupos. Los blasfemos yacen inmóviles sobre la arena ardiente y bajo una incesante lluvia de fuego. Los sodomitas en cambio corren incesantemente bajo el fuego, y, finalmente, los usureros, violentos contra las artes en cuanto violentos contra el derecho humano al trabajo, están sentados en la lluvia de fuego. No existe una guardia para este grupo en específico, pero hay un guardián del séptimo círculo completo, es decir, el Minotauro. El contrapaso una vez más se refiere a las sanciones impuestas en la Edad Media a los crímenes contra los dioses. La hoguera. En el caso de los sodomitas notamos una relación con el episodio de la Biblia de la destrucción de Sodoma y Gomorra justamente bajo una lluvia de fuego. Se nota también cómo los usureros resultan irreconocibles a los ojos de Dante, que los identifica solo por el escudo de la familia, el cual llevan colgado como una condena global de la sociedad a la que pertenecen. Son irreconocibles también los avaros y pródigos del cuarto círculo, connotándolos como ciegos por el amor a los bienes terrenales, que al alejarlos de los bienes celestes distorsiona también la naturaleza humana. Octavo círculo. El octavo círculo aún castiga a los pecadores que usaron la malicia, pero esta vez en modo fraudulento contra los que no son de confianza. Tiene una forma muy peculiar que Dante describe con cuidado. Está ubicado en un profundo foso en el medio del cual hay un pozo, la parte más profunda del infierno. Entre el banco y los pozos se excavan 10 zanjas inmensas conectadas por acantilados rocosos que actúan como puentes. Estas zanjas son las 10 fosas del octavo círculo, llamadas colectivamente Malevolge, un término acuñado por Dante como los nombres de los demonios que guardan algunos hoyos, como los Malebranche de la quinta. Volgia originalmente significaba bolsa, mientras que su uso moderno naturalmente deriva de la Divina Comedia. El custodio de Malevolge es Gerión, símbolo de fraude, según las palabras del poeta que lo presentó en el canto 17, v. 7 imagen sucia de fraude. De hecho, él tiene cara de hombre justo y el cuerpo de serpiente, otra imagen emblemática del mal de las primeras páginas de la Biblia, y su cola bifurcada representa la subdivisión entre el octavo y noveno círculo, es decir, respectivamente, el fraude hacia quienes no se confía, y contra los que se confía, mientras que la piel multicolor representa la diversidad del engaño, como se ve en las 10 fosas. Primera fosa. En la primera fosa se castiga a los proxenetas y a los seductores, es decir, aquellos que sedujeron en nombre de los demás y por cuenta propia. Se dividen en dos formaciones que recorren la fosa, golpeados por latigazos por parte de cornudos demonios. El contrapaso es más bien genérico, ya que los azotazos en la Edad Media eran un castigo común en muchos tipos de delitos menores. Dante, sin embargo, hace hincapié en la desnudez de los pecadores, que por supuesto se refiere a las fechorías que hicieron en vida. Segunda fosa. En la segunda fosa, tratada en el mismo canto precedente, son castigados los aduladores, que se encuentran en excrementos humanos, digno contrapaso por la obscenidad moral de sus pecados. Tercera fosa. En el hoyo tercero son castigados los simoníacos, que hicieron mercimonio de los bienes espirituales y sobre todo de oficios eclesiásticos. Se encuentran del revés en los agujeros de los que solo aparecen los pies, rodeados por las llamas. Ellos que son tan grandes en bolsas que en vida llenaron de dinero, convirtiendo sus funciones en favor de los bienes puramente terrenales y no divinos. La llama que lame sus pies se refiere a la llama del Espíritu Santo que cayó sobre la cabeza de los apóstoles y de María. Cuarta fosa. En la cuarta fosa se castiga a los adivinos y a los magos, quienes caminan con la cara distorsionada hacia atrás, en contraste con el pretexto de ver el futuro. Mediante la arrogancia y el engaño de las personas, se proclamaban tener las facultades reservadas exclusivamente a Dios.
Sin embargo, no deben ser confundidos los astrólogos con los adivinos. En la Edad Media se consideraba a la astrología una ciencia que trataba de los astros y sus influencias, y el propio Dante en varias ocasiones se refiere, por ejemplo, cuando afirma ser nacido bajo Géminis, mientras que la cuestión de cómo estas influencias son consistentes con el libre albedrío se considera, asimismo, en todo caso aquí insiste en el engaño, la pretensión de ser capaz de ver y cambiar el futuro, lo cual, según Dante, es falso. Quinta fosa. La quinta fosa está compuesta por un lago de brea hirviente en el cual son inmersos los malversadores, aquellos que tomaron provechos ilícitos de sus cargos públicos. A cuidar la Volgia hay un grupo de diablos llamados los Malebrache, que castigan con sus ganchos a los condenadores que intentan salir de la brea. Dante, con gran despliegue de fantasía, nombra algunos. Malacoda, Barbaricia, Alicino, Calcabrina, Cagnacho, Libicoco, Dragignacho, Ciriato, Grafiacane, Farfarello, Rubicante. Como los diablos mismos se burlan del condenado, la inmersión en la brea alude a la vida que tuvieron, mientras que la sustancia será justificada por su viscosidad, que hace referencia al modo en el que engañaron a la gente en vida. Sexta fosa. En el hoyo sexto son castigados los hipócritas, que están vestidos con pesadas capas de plomo, doradas al exterior, con evidente alusión al contraste entre la aparición de oro, agradable, que los hipócritas muestran al mundo exterior, y su interioridad falsa, agobiada por los malos pensamientos. Esta pena puede haber sido sugerida a Dante de la etimología que Uguccione de Pisa da a la palabra hipócrita, como algo que una persona que esconde algo debajo del oro, bajo una apariencia dorada. Una subcategoría particular de hipócritas está representado por los miembros del Sanedrín, que condenaron a Cristo a la muerte en beneficio de todo el pueblo, pero causando la ruina de los judíos. Con evidente contrapaso están crucificados en la tierra, en medio del camino, de modo que los hipócritas que se caminan con las capas pesados los pisan. Séptima fosa. En la fosa séptima los ladrones son castigados, colocados entre las serpientes con sus manos atadas por serpientes, y transformados en estas. Estos animales son el símbolo por excelencia del demonio, del engaño, como se lee en el Génesis, donde a engañar a Adán y Eva es Satanás en forma de serpiente. En este caso en particular el uso de este animal se justifica por la naturaleza insidiosa de los ladrones, cuyas manos están atadas porque éstas cometieron el delito. Además, la transformación de sus figuras se puede interpretar como un contrapaso, precisamente porque su naturaleza es lo único que tienen en el infierno, sin embargo, también son despojados de eso. El guardián y condenado de este pozo es Caco, un personaje mitológico que fue un ladrón y asesino, y que Dante hace centauro, señalando que no se encuentra con los demás en el séptimo círculo porque además de ser violento también era ladrón. Octava fosa. En el hoyo octavo se castiga a los consejeros fraudulentos, que andan encerrados en llamas. La lengua de fuego es la imagen de la lengua con la que pecaron, dando consejos engañosos, y de hecho también tienen dificultad para hablar, como lo vemos en el diálogo entre Dante y Ulises y luego entre Dante y Guido da Montefeltro. Novena fosa. En el hoyo noveno se castiga a los sembradores de la discordia o la maldad, que pueden ser sembradores de la discordia religiosa, que es responsable de los cismas, política, responsable de las guerras civiles, o más generalmente para los hombres y las familias. Ellos están mutilados por un demonio espadachín que vuelve a abrir sus heridas tan pronto como se cierran, enfatizando con la separación de sus órganos las perennes divisiones que causaron en la humanidad. Décima fosa. En la última zanja del octavo círculo se castiga a los falsificadores, a los que en vida falsificaron metales, personas, dinero o palabras. Están sufriendo de enfermedades horribles que les deforman. Los falsificadores de las metales tienen lepra, los de personas rabia, los de monedas hidropesía acompañada de una sed incesante y los de palabras fiebre. Estas enfermedades los desfiguran, así como en vida ellos desfiguraron la realidad. Noveno círculo. El noveno y último círculo del infierno castiga todavía a los culpables de malicia y fraude, pero esta vez contra quienes se fiaron. El noveno círculo está materialmente separado del precedente por un inmenso pozo, y en la estructura misma del poema está resaltado por la inserción de un canto de pasaje, pero igualmente muy importante. En este pozo están castigados los gigantes, que están fuera de la estructura ternaria del infierno de la misma forma que son extraños a la naturaleza humana, más allá de que se parezcan.
Ellos son al mismo tiempo condenados y custodios del último círculo, que está de esa forma encuadrado por titánicas figuras de rebeldes contra la divinidad, los titanes justamente que se rebelaron a Júpiter y Lucifer, que a pesar de ser el más bello y potente de los ángeles se rebeló contra su creador. Ahora, por contraste por haber querido elevarse usurpando un poder que no es de ellos, todas estas figuras están inmovilizadas en lo más profundo del infierno. Aquí en particular encontramos a los gigantes, encadenados a las paredes del pozo desde el ombligo hacia abajo. Solo Anteo está en parte más libre, dado que no participó en la guerra de los hermanos contra Júpiter. El último círculo está constituido por un inmenso lago de hielo, llamado Cocito, formado así gracias al movimiento de las alas de Lucifer. Están aquí castigados los traidores de quienes se fiaron, simbolizado por la frialdad del hielo, así como fueron fríos sus corazones y sus mentes en pecar, en contraposición a la caridad, tradicionalmente simbolizada por el fuego, siendo este infierno helado más similar al Helheim nórdico. Pero se puede notar un contrapaso también en la materia misma del poema. Si su aislamiento respecto al resto del infierno está enfatizado por la inserción de un canto y de un nuevo proemio al inicio del sucesivo, el clima traicionero en el cual actuaron en vida estos condenados está bien representado con el clima que Dante recrea, clima de silencios y de tácitos, que no dice casi nunca abiertamente el pecado por el cual están castigados, y que cuando se alarga en un discurso más amplio parece querer esconder los detalles importantes, como en el discurso del conde Ugolino, que narrando su muerte no dice cuál fue su culpa, ni en qué forma el arzobispo los traicionó. Además el Cocito está dividido en 4 zonas, sin embargo, en contraste con la gran variedad de culpas y penas en Malevolge y en general en los círculos precedentes, es sustancialmente uniforme. Casi igual es la pena, como igual fue la culpa. Se nota de hecho que, más allá de la superficial subdivisión de estos condenados en traidores de los parientes, de la patria etc., incurrieron en sus vidas en más de una traición. Quien traicionó a sus parientes traicionó al mismo tiempo al partido, los hermanos Alessandro y Napoleone degli Alberti, o huéspedes, Fray Alberigo y Brancadoria, Ganelón traiciona al rey Carlomagno que es también su tío, etc. Primera zona. La primera zona del noveno círculo es la Caína, llamada así por Caín, quien mató a su hermano Abel. Justamente aquí están los traidores a los allegados, sumergidos en hielo hasta la cabeza con la cara hacia abajo. Segunda zona. La segunda zona del noveno círculo es la Antenora, que debe su nombre al troyano Antenor que traicionó a su ciudad. Aquí están, de hecho, los traidores al partido sumergidos con la cara hacia arriba, o con hielo que cubre la mitad de la cabeza. Tercera zona. El tercer lugar del noveno círculo es la Ptolomea que lleva su nombre en honor al rey egipcio Ptolomeo que traicionó al huésped Sexto Pompeyo, o deriva el nombre del gobernador de Jericó, que traicionó y mató a su suegro Simón Macabeo, sumo sacerdote, y a sus 2 hijos. De hecho aquí están los traidores de los huéspedes, sumergidos en el hielo con la cabeza echada hacia atrás, para que se les congelen las lágrimas en los ojos, evitando dar rienda suelta a la pena en lágrimas. Cuarta zona. La cuarta área del noveno círculo es la Judeca, llamado así por Judas, que traicionó a Jesús, benefactor de la humanidad. Aquí están los traidores de los benefactores, plenamente inmersos en el hielo, pero en diferentes posiciones, unas están yacientes, otras erectas, esta cabeza abajo, aquella de pie, otra, como un arco, el rostro al pie devuelve. Estas 4 posiciones tienen significados diferentes, a saber, los que yacen traicionaron a sus pares, aquellos con la cabeza hacia arriba han traicionado a sus superiores, por ejemplo, a sus señores. Y los que tienen los pies hacia arriba a sus inferiores, por ejemplo, a sus súbditos, mientras que los que están doblados habrían traicionado a ambos, Francesco da Buti. En el infierno más profundo, castigados por el mismo Lucifer, el primer gran traidor, están los traidores de las más altas instituciones, creadas bajo la voluntad de Dios para el bien de la humanidad. Ellas son 3, y por lo tanto son 3 las bocas de Lucifer en el que son masticados, en analogía evidente con el concepto de unidad y la Trinidad de Dios. Lucifer, el principio de todo mal, tiene en la boca central a Judas Iscariote, el traidor de Cristo, que desciende de él la autoridad espiritual, desgarrado su cuerpo con los dientes. En las bocas laterales, con la cabeza hacia afuera, están Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino, que conspiraron contra César y, por lo tanto, traidores del imperio. Las 2 máximas potestades fueron ambas preordenadas por Dios como guías a la humanidad para conseguir respectivamente la felicidad ultramundana y aquella terrenal.